Listo, doctor. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar nuevamente ya ahondando en el tratamiento, ya que sabemos clasificar a nuestros pacientes, saber qué les podemos ofrecer. Nuevamente, primero, la radioterapia convencional, como vimos, es nuestra primera arma dentro del tratamiento. Neoplasias, principalmente pacientes que neurológicamente no tienen compromiso, neoplasias radiosensibles, que tienen estabilidad mecánica, y consiste en 30 Grays en 10 fracciones. Y obviamente la radiosensibilidad de las diferentes histologías es fundamental. Como lo comentábamos, lesiones moderadamente o altamente radiosensibles es la mayoría de los hematológicos como linfoma, mieloma múltiple, plasmocitoma, y varios sólidos como mama, próstata, que son los que más nos importan, son los más comunes. Los radioresistentes, ya lo habíamos visto, renal, colon, pulmón, tiroides, hepatocelular, melanomas y sarcomas. La radiocirugía prácticamente es una modalidad de radioterapia que nos cambió la jugada completamente en el manejo de la enfermedad metastásica de colon. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que escribió Tokuhashi Tomita, cuando veíamos en aquellos pacientes que tenían una supervivencia arriba de los 12 meses, que decían, bueno, vamos a hacer la resección del tumor. La radiocirugía dijo, marcó un parteaguas porque terminó, como son cirugías altamente complejas y mórbidas, la radiocirugía hoy por hoy nos da la opción de tratar de evitar realizar esos procedimientos a veces tan mórbidos y tiene también la gran ventaja que neoplasias que son tradicionalmente consideradas radioresistentes, pues han mostrado también tienen buena respuesta a dosis biológicas obviamente mucho más elevadas que nos permite utilizar la radiocirugía para el control a largo plazo de estas neoplasias. Tradicionalmente se pueden utilizar 18 Grays en una sesión, que es lo que conocemos obviamente como radiocirugía propiamente dicha. Cuando hay hipofraccionamiento como el 27 Grays en 3 sesiones o 35 Grays en 5 sesiones, en la literatura lo pueden encontrar como radioterapia de intensidad modulada o IMRT o
principalmente, o radioterapia hipofraccionada, no tanto como radiocirugía, aunque el principio finalmente es el mismo. En pacientes que no tienen compresión espinal, es decir, tienen un Bilski de 0 a 1C, puede utilizarse incluso la radiocirugía como terapia definitiva. Y esto pues, es algo nuevo. Esto pues, se descubrió incluso después del algoritmo de NOMS, por eso lo marcan desde el 2017. Y pues esto está reemplazando la resección que en bloque que favoreció originalmente Tokuhashi Tomita. ¿Cuáles son los bemoles o los problemas con la radioterapia? Uno, puede condicionar mielopatía por radiación, ¿vale? Hay que evitar pues, una dosis biológica efectiva arriba de 70 grays y en reirradiación evitar más de 25 grays, y si se tiene que reirradiar a un paciente hay que espaciar por al menos 5 meses. Fractura por compresión vertebral es rarísimo, pero no es imposible, más en lesiones que son líticas. Obviamente los factores involucrados es la localización, ¿vale? Y el porcentaje de cuerpo involucrado, obviamente la naturaleza de la metástasis. Y se ha visto que son evidentes hasta con dosis mayores de 20 grays. Dolor en llamarada está relacionado pues, principalmente con el Karnofsky, la localización, y se especula que es un efecto de la radiación sobre la raíz. Y la ventaja es que se ha visto que es útil el tratamiento con esteroide, o sea que responde bien. En neoplasias cervicales y torácicas altas, la toxicidad esofágica se relaciona con dosis de radiación arriba de los 22 grays, y cuando han sido tratados los pacientes previamente con doxorubicina o gemcitabina, o que han sido manipulados de cirugía resectiva de tumores cervicales o torácicos altos. Plexopatía o radiculopatía por radiación, se ha visto tasa a 2 años de 46% con dosis de mayores de 26 grays y apenas 8% de dosis menores de 26 grays, que es el punto de corte que se está tratando de establecer para ofrecer radioterapia. Las guías del astro prácticamente no distan mucho, en resumen, de quiénes ofrecerles radioterapia, ¿vale? De lo que ya vimos en el algoritmo de NOMS. En lesiones SBRT, por ejemplo, para lesiones radioresistentes, SBRT es lo mismo que muy similar a lo que vamos a ver como IMRT o intensidad modulada, que es el hipofraccionamiento de la radiocirugía. Es decir, lesiones radioresistentes que tienen falla a la radioterapia convencional, que es enfermedad oligometastásica, ¿sale? Que tiene menos de 3 segmentos afectados, obviamente por la extensión de la planeación que vamos a hacer con el SBRT o IMRT o radiocirugía o radioterapia hipofraccionada. Lo pueden encontrar varios con esos nombres, pues a veces puede sonar hasta confuso. Quédense todos con la idea de que prácticamente estamos hablando del mismo concepto, alta dosis de radiación a un segmento localizado, ¿vale? En columna estable, ¿vale? Cuando tiene poco bajo de grados de Bilski, de compresión espinal, ¿vale? Cuando tiene limitada actividad sistémica o tiene expectativa de vida mayor a 3 meses y un estado de Karnofsky aceptable. No dista mucho de lo que nos dicen las guías para confundir más los europeos, en lugar de SBRT le dicen SABR. Finalmente es lo mismo que el SBRT. Sale una modalidad de intensidad modulada de la radiocirugía. Y los criterios de inclusión pues nos distan mucho. Enfermedad oligometastásica, un buen estado funcional, enfermedad sistémica limitada. Ellos limitan a no más de 2 segmentos consecutivos, diferencia a los americanos en el astro que dicen no más de 3 segmentos, ¿vale? Un tumor lejos del cordón espinal, ¿vale? Que en otras palabras es lo mismo un grado bajo de Bilski que determinaban los americanos. Lesiones bien definidas por imagen, ellos toman que tienen que ser mayores de 18 años y obviamente que tengan la confirmación histológica que sea cáncer, ¿vale? Cirugía. ¿Qué es el papel que vamos a tener? Tradicionalmente, la cirugía que se ofrecía era una resección en bloque, una espondilectomía en bloque. Y esto estaba basado en los principios de Enneking. Enneking, en el 86, ya un artículo muy viejito, determinó un sistema para estadificar las neoplasias musculoesqueléticas. Ojo, él lo determinó en las extremidades, no en la columna, pero se trataron de extrapolar estos principios de Enneking a la columna, prácticamente en estos conceptos. Uno, que es resecar el tumor en una pieza sin meterse los márgenes del tumor.
requiere la excisión del compartimento anatómico y requiere la resección de márgenes amplios para preservar el tejido normal alrededor del tumor, el famoso R0, de sacar el tumor con márgenes negativos. Esto en la columna pues es extremadamente difícil de conseguir técnicamente. Primero, ¿qué vamos a definir como un compartimento anatómico en la columna? Es la vértebra, las estructuras de barrera alrededor de ella, el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, ¿vale? El periósteo, el disco intervertebral, las cápsulas articulares. Finalmente, para lograr hacer una espondilectomía en bloque es algo extremadamente complejo. Sin embargo, a partir del estudio de Patchell, que vimos en el 2005, pues antes del advenimiento o de la estabilización de la radiocirugía como una terapia ya pivote en la enfermedad metastásica, pues muchos se entusiasmaron en empezar a hacer espondilectomías o las resecciones en bloque de estos tumores. Pero obviamente esto que lleva pues un alto grado de morbo y mortalidad, ¿vale? Uno, que sabemos que las lesiones más comúnmente son nuevamente torácicas. Entonces, obviamente esto se tiene que acompañar de un cirujano de abordajes. Hay que saber nuestra competencia como neurocirujanos, ¿vale? Entonces, esto no somos llaneros solitarios, esto se tiene que hacer con un equipo completo. En el caso muy particular, siempre que entro a lesiones tumorales de columna complejas, y no es pena ni ningún problema, hay que saber, y así lo hacen también los grandes maestros, entramos con un cirujano de abordajes que nos apoye en esto, en este caso un cirujano de tórax, un cirujano oncólogo, sale alguien que tenga más expertise en el abordaje de estas lesiones para poder tener un mejor resultado en el paciente. Tomita, que en todo está metido este hombre, con respecto a la columna metastásica, trató de definir, clasificar, dependiendo de la localización anatómica de las metástasis, en estos tipos, en 7 tipos. Cuando es intracompartimental, cuando está confinado al cuerpo. Tipo 2, cuando está hacia el pedículo. Tipo 3, cuando involucra ya a la lámina. Tipo 4, cuando ya está fuera de los compartimentos, es decir, rebasa nuestras barreras que comentamos, las facetas articulares, nuestro ligamento longitudinal anterior, el posterior o el flavum, ¿vale? Tipo 5, cuando ya hay involucro paravertebral, ¿vale? Tipo 6, cuando hay involucro de las vértebras adyacentes. Tipo 7, cuando hay lesiones saltatorias. Obviamente, ya el tipo 7 determinó Tomita que están fuera completamente de determinar que se les puede hacer una espondilectomía completa, ¿vale? La tipo 6 todavía lo determinaba como factible, pero pues algo muy mórbido pues por intentar hacer. Esta clasificación en lo particular se me hace muchísimo más útil que la de Tomita para determinar cómo abordar un paciente con una lesión tumoral en columna. Estos 3 autores, Boriani, Weinstein y Biagini, estableció esta clasificación. Lo dividió una vértebra en un corte axial en 12 compartimentos, como las manecillas del reloj invertido, ¿vale? Y a su vez estableció la presencia, la subdividió en A, si está fuera de la vértebra, el tumor; B, si está en el hueso de manera superficial; C, si está en el hueso de manera profunda; D, si está dentro del canal raquídeo, pero fuera del saco dural; E, cuando está dentro del canal dural; y F, aquí no lo vemos, cuando en columna cervical, cuando hay involucro de la arteria vertebral. Y obviamente en sentido inverso de las manecillas del reloj, del 1 al 12, y de esta manera pues facilita mucho comunicar entre neurocirujanos, es decir, cómo está un tumor afectando un segmento vertebral. Por ejemplo, podemos decir, tenemos un tumor de C7 que está involucrando los compartimentos 6 y 7 de la escala de WB en su porción B y C. ¿Y de esto qué utilidad nos va a tener? Pues lo vamos a ver aquí. Vamos a dividir nuestros abordajes según nuestra escala de Weinstein, Boriani y Biagini en 3 tipos principales: vertebrectomía, osteotomía sagital, es decir, cuando quitamos pedículo, pulso transverso, o hay tumores excéntricos, o resección del arco posterior, ¿vale? De esta manera.
Si tenemos afección de nuestros segmentos 8, 7 o 5, es más fácil hacer un abordaje con una vertebrectomía, ¿vale? Si tenemos una afección de nuestro segmento 9, 10 o 4, 3, una osteotomía sagital. Y si tenemos afección de nuestros segmentos posteriores del 11, 12, 1 y 2, laminectomía, ¿vale? O si existe obviamente una combinación de los segmentos, pues podemos hacer una combinación de los abordajes, ¿de acuerdo? Un principio básico es que todas las lesiones metastásicas, antes de determinar qué le vamos a hacer, hay que hacerles angiografía y evaluar si lo podemos embolizar. Y todos estos pacientes se tienen que operar con neuromonitoreo. Vía posterior, pues lo clásico, estas son prácticas que se han hecho en laboratorio, ¿vale? Para prácticamente las lesiones del segmento posterior, que son las más raras, hacer los abordajes de la laminectomía clásica con facetectomías, dependiendo de lo que es necesario para exponer obviamente todo el saco oral, hacer una buena descompresión y obviamente dependiendo de la extensión que hagamos de nuestro abordaje posterior se va a tener que acompañar de fijación, de instrumentación para estabilizar la columna. Abordajes anteriores, obviamente siempre apoyarnos, aunque hagamos estas prácticas en cadáver muy diferente, tener cadáver a tener el paciente en vivo, siempre apoyarnos con un cirujano de abordajes para hacer, por ejemplo, abordajes combinados de toracolaparotomía, resección de décima costilla, ¿vale? Abordajes que pueden ser trans o retroperitoneales preferentemente por un cirujano de experiencia para poder nosotros tener acceso a nuestra columna, poder hacer la disección del psoas, tener identificadas nuestras ramas del plexo lumbar, hipogástrico en relación con el psoas, con los que llamamos áreas de entrada segura. Prácticamente todo esto se tiene que hacer con un dominio de la anatomía para poder finalmente practicar el hacer nuestras espondilectomías completas. Nuevamente, esto ya no es lo común realizar, ¿vale? Siempre es bueno tener el conocimiento y la práctica de cómo hacer eso ante cualquier situación emergente, pero ya no es lo común hoy por hoy hacer abordajes tan grandes y tan completos. Obviamente con la espondilectomía en bloque tradicional, la tasa de control pues, es extraordinaria. Recurrencia menos del 10% hasta por 60 meses. Sin embargo, nuevamente, alto riesgo de complicaciones, incluyendo lesiones vasculares, hemorragia, alteraciones sistémicas, muerte del paciente. Entonces, ya no es lo común hacer esto. Ahora, la radiocirugía nuevamente es una alternativa efectiva para los pacientes no candidatos a cirugía y conforme esto se ha avanzado, actualmente esto está sustituyendo a las espondilectomías en bloque. Reconstrucción espinal. Esto pues no va a pasar de moda, porque finalmente cuando tengamos una lesión inestable, como lo vimos con la escala de Sims, no hay de otra, tenemos que entrar a estabilizar al paciente, ¿vale? Eso no nos lo va a cambiar ni la radiocirugía, ni la radioterapia convencional, ni las nuevas modalidades de quimioterapia. Paciente que esté inestable, hay que operarlo, hay que estabilizarlo, punto. Esto no va a cambiar. La reconstrucción puede ser anterior, ¿vale? El acceso pues, es directo al sitio afectado por mayor fortaleza mecánica. Se hace la resección de los discos y del segmento vertebral afectado. La reconstrucción de la columna anterior primero fue descrita con auto y injerto. Esto actualmente en el contexto oncológico está completamente vetado, está prohibido, ¿vale? Es prácticamente darle nutrición, es darle una matriz para que vuelva a crecer un tumor ahí, ¿vale? Por lo tanto, hoy por hoy, ¿qué hay que utilizar? Hay que utilizar herramientas como las cajas estáticas, ya sea de poliéter, éter-cetona o titanio, ¿vale? Ha habido incluso estudios en países del tercer mundo como el nuestro, pero en otros lugares donde no se encuentra esto, donde han utilizado metilmetacrilato con pins de Steinmann, de los que pueden fijar huesos largos, lo ponen de un segmento a otro, les ponen un tubo endotraqueal entre el tubo entre el pin de Steinmann, el tornillo Steinmann, y le inyectan en el tubo endotraqueal el metilmetacrilato para formar una columna de cemento. ¿Cuál es la bronca con esto? Y lo que pues, lo vieron en los estudios que hice, pues el metilmetacrilato genera calor. Y obviamente si no se tiene la precaución de estar irrigando, de tener la precaución de evitar el adecuado enfriamiento del metilmetacrilato, pues esto puede dañar el saco dural, dañar la médula, dañar las raíces. Por eso pues,
no es lo ideal. Me pareció interesante, pues, cómo lo escribieron, pero si tenemos herramientas de instrumentación modernas, hay que utilizarlas. Vamos. Obviamente, ya cuando hay espondilectomía, se tienen que acompañar, depende del sistema de placa y tornillos anteriores para evitar la distracción, la estabilización. Hay otros ya prótesis que incluyen sistemas de fijación lateral hacia los segmentos adyacentes. Y hay que considerar instrumentar por atrás a los pacientes cuando hay pobre calidad ósea, cuando hay cifosis, cuando hay enfermedad multisegmento o cuando tienen buena expectativa de vida. Estos son pues, algunos ejemplos de casos que se han operado, ¿vale? Que hemos operado. Este es un condroma mesenquimal, un paciente de 22 años. Obviamente, nuevamente, esto no lo hago yo solo, esto no se hace solo. Esto lo hacemos en conjunto con un cirujano de abordajes, ¿vale? Un abordaje retroperitoneal que permitió la resección de la lesión completo. Ya finalmente la vertebrectomía, ese sí es nuestro terreno, ¿sale? Le colocamos nuestro injerto, ¿vale? Entre los segmentos vertebrales resecados y finalmente la placa anterior con los tornillos para fijarlo. Este es otro caso. Este es un cáncer celular de un primario desconocido. Lo operamos a la semana pasada, precisamente. Igual nuevamente junto con el equipo de oncología quirúrgica, ¿sale? Donde se hace la resección del cuerpo total junto con los discos, nuevamente la reconstrucción. Aquí es una imagen transoperativa, es el espacio donde haya obviamente sin tumor, el abordaje amplio hecho por el equipo de oncología quirúrgica, el implante ya colocado in situ. Esta es la imagen transoperatoria y sobre esto se le pone una placa anterior. Aquí no tengo la imagen, lamentablemente, la placa anterior. Se le pone una placa anterior con tornillos para evitar que esto se distraiga. La reconstrucción posterior clásica, pues, es la fijación posterior con tornillos transpediculares. Usualmente lo tradicional es instrumentar 2 niveles arriba y 2 niveles debajo del nivel que se va a tratar. Y en casos de cifosis patológica, niveles de unión, vertebrectomía adyacente, la instrumentación posterior pues, es esencial. No ahondar mucho sobre las técnicas de colocación de tornillos transpediculares, ¿vale? No hay mucho chiste, variación de segmento a segmento, prácticamente como se ve al terminar una instrumentación posterior, ¿sale? Y la colocación de los tornillos transpediculares, ¿de acuerdo? Abordajes combinados mixtos, es decir, la corpectomía, que se pueden hacer por abordaje, ya sea en 2 tiempos, una instrumentación anterior y luego posterior, o en un solo tiempo con abordajes posterolaterales, es decir, corpectomías transpediculares. Son técnicamente pues, más complejas de hacer, ¿sale? Obviamente estos pacientes se tienen que acompañar de una fijación combinada para dar una buena rigidez. Se pueden utilizar las mismas cajas o injertos para la reconstrucción anterior y acompañar obviamente de la instrumentación posterior de los pacientes. Nuevamente, por un abordaje posterolateral, la corpectomía transpedicular, se coloca la prótesis y se coloca la instrumentación, la colocación de los tornillos transpediculares para hacer la fijación mixta, anterior y posterior en un solo abordaje posterolateral. ¿Qué hay sobre la cirugía mínimamente invasiva? La MIS también pues, nos ha venido, hay dos, desde mi punto de vista, hay 2 situaciones que han venido a cambiar completamente la manera en cómo concebimos el manejo actual de la enfermedad metastásica. Primero desde Pachel, que dijo, si hay que operar, pues no los dejen morir nada más, no hay que ser nada más manejo paliativo. Y a partir de Pachel, a mi punto de vista, venían 2 situaciones a cambiar completamente la jugada. Uno, que es la radiocirugía, que ya lo vimos, y 2, es la mínima invasión. ¿Qué requisitos se tienen que cumplir para nosotros decir que estamos ofertando un manejo de mínima invasión? Bueno, el precepto es, mientras menos hacemos, menos es más, ¿vale? Es decir, podemos lograr hacer una descompresión efectiva del paciente, tratando de buscar el mismo objetivo clínico, ¿sale? Obviamente siendo menos mórbido, sabiendo que con el uso de manejo adyuvantes, en este caso la radioterapia, vamos a dar mejor o igual supervivencia que haciendo la terapia convencional. ¿Cuáles son los requisitos? Pues mínimo trauma quirúrgico, herida pequeña, que es lo menos importante, ¿sale? Dentro del mínimo trauma quirúrgico, lo más importante es la mínima disección muscular, ¿vale? Que hoy por hoy sabemos
que la estabilidad de la columna no solamente está dada por los elementos óseos, sino también por la integridad de la musculatura paravertebral, principalmente el multífidus, que es la primera capa muscular que está insertada directamente con nuestros elementos posteriores. Entonces, nuestros abordajes clásicos que hacemos, destruir prácticamente el multífidus para poder hacer la laminectomía completa, y eso obviamente conlleva a dolor y inestabilidad en el futuro, ¿vale? Entonces, estos abordajes de mínima invasión utilizan los planos naturales musculares, por ejemplo, el abordaje Wilse, que combina la entrada entre el multífidus y el longísimos para tratar de hacer una disección mínima muscular y obviamente menor sintomatología postoperatoria, menor trauma quirúrgico, menor inestabilidad. Obviamente menor resección ósea, que también produce menor inestabilidad iatrogénica. Beneficio clínico, menor mortalidad, menos sangrado obviamente, corta estancia intrahospitalaria, menor tiempo de reinicio en actividades, menos tasa de infecciones, menos tasa de recuperaciones, inicio temprano, algo muy importante en el contexto oncológico, permite el inicio temprano del manejo postoperatorio y se establece una ventana de una semana a partir del que el paciente termina la cirugía a que puede iniciar la radioterapia. Y esto es algo fundamental en el paciente oncológico, tiempo de vida. Efectividad clínica, las técnicas de EMAYES deben cumplir el objetivo quirúrgico, que las técnicas convencionales deben tener resultados equivalentes o mejores a las técnicas convencionales, deben tener resultados equivalentes o mejores en cuestión radiológica. Y socioeconómicamente debe mejorar la calidad, debe ser costo efectivo y debe ser valuable. Esto pues en el interés prácticamente administrativo del hospital. ¿Qué técnicas de EMAYES podemos utilizar en el contexto oncológico? Pues lo vamos a dividir en posterior y anterior. Posterior, nos podemos auxiliar de la fijación transpedicular, es decir, nuestra colocación de nuestros tornillos transpediculares, ya sea de manera percutánea o con abordajes mini open, como es este ejemplo de aquí, los abordajes tubulares, ¿vale? Como lo podemos ver aquí, para poder hacer lo que vamos a denominar ahorita más adelante, que se llama cirugía de separación. Aquí, por ejemplo, es un abordaje de Wilse, donde entramos, este es el multífidus, prácticamente es el músculo que nos fundamental para nuestra mecánica de la columna, nuestra estabilidad mecánica, una inserción entre multífidus y longísimos para poder hacer una resección ósea, ¿sale? Con mínimo trauma quirúrgico y poder hacer una resección parcial o una separación de nuestro tumor de la médula espinal. Esto con el objetivo de poder ofrecer radiocirugía a altas dosis con menor riesgo de toxicidad hacia nuestras estructuras neurales. Abordajes anteriores, tenemos prácticamente igual acompañados de cirujanos de abordaje, ya sea mini toracotomías o el uso de toracotomías videoasistidas o también denominadas BATS, ¿vale? Este es un ejemplo de una cirugía con un BATS. Obviamente la planación fluoroscópica es fundamental y obviamente tener nuestros puntos de referencia fundamentales y bien claros para los abordajes EMAYES. Obviamente aquí en este tipo de abordajes, en los abordajes posteriores solamente los hacemos nosotros solos, los anteriores sí nos auxiliamos en estos casos de cirujanos de abordaje, de un experto de BATS, de cirujano torácico, para poder igual mediante BATS hacer la resección, la corpectomía, colocar nuestra caja expandible y nuestra fijación con placas y tornillos. Y pues prácticamente pues, el abordaje es mucho menos mórbido que sea una toracotomía abierta. Cirugía de separación pues es prácticamente la combinación de estas dos técnicas o estos dos pilares que son el nuevo parteaguas en el tratamiento de la enfermedad metastásica, que es la radiocirugía, ¿sale? Y la cirugía de mínima invasión. ¿Y qué es esto de cirugía de separación? Esto lo escribió Laufer en el 2013, ya a partir de ahí se han venido varios estudios donde la describen, que es prácticamente descomprimir el saco dural mediante resección del tumor posterolateral limitada, es decir, hacer un abordaje, por ejemplo, tubular de Wilse, hacer una resección ósea mínima, resecar el tumor únicamente que está comprimiendo al saco dural. Si es necesario, se instrumenta al paciente dependiendo
de si se realiza, por ejemplo, una flebectomía total o no. Se puede hacer la instrumentación nuevamente por un mini open o tornillos transpediculares. Y después, una semana después, les dan radiocirugía, ¿sale? Que puede ser de fracción única o hipofraccionada de altas dosis. Y esto traduce en una mejor respuesta que a los tratamientos convencionales de radioterapia y una respuesta equivalente al tratamiento convencional con cirugía abierta, obviamente con menos morbo y mortalidad. Entonces, prácticamente, este va a ser el pilar nuevo del tratamiento de la enfermedad de columna metastásica. Vertebroplastía, percutánea y cifoplastía, obviamente también son técnicas que nos van a ayudar. También pueden englobarse dentro de las técnicas de tratamiento de mínima invasión. ¿En qué consiste esto? Pues es una intervención que permite hacer una estabilización, aumento vertebral. Sabemos que 10% de las metástasis espinales van a tener fracturas. Las fracturas pues causan dolor, disminuyen calidad de vida, postran al paciente, incrementan morbo y mortalidad. Obviamente reducen la capacidad pulmonar, pueden condicionar a tromboembolismo, etcétera, etcétera. Estas fracturas en contexto oncológico hay que tratarlos. ¿Cuáles son los mejores candidatos? Los que tienen un índice intermedio, es decir, aquellos que se terminan con una inestabilidad no definida, ¿vale? Aquellos pacientes con una expectativa de vida limitada, que son frágiles para hacerles una cirugía más grande o que tienen pobre calidad ósea. ¿Y en qué consiste? Prácticamente se canula, similar a la colocación de un tornillo transpedicular percutáneo, ¿sale? Guiado por fluoroscopía se canula el cuerpo vertebral, ¿vale? Se inyecta metilmetacrilato. La diferencia entre la vertebroplastía y la cifoplastía, la vertebroplastía es únicamente la inyección del metilmetacrilato y la cifoplastía involucra el inflado de un balón para crear una cavidad, expandir el cuerpo vertebral y sobre esa cavidad inyectar el metilmetacrilato, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la cifoplastía, por ejemplo, cuando hay una enfermedad cifótica severa, cuando el cuerpo está totalmente colapsado, ¿de acuerdo? Es un tratamiento relativamente seguro, alivia el dolor, incrementa la funcionalidad del paciente, disminuye el uso de narcóticos, estabiliza e incluso corrige la deformidad cifótica, nuevamente como lo comentamos en el caso de la cifoplastía. Y obviamente nos podemos auxiliar de instrumentaciones más cortas, ¿vale? Lo que tradicionalmente comentamos que era hacer la descompresión y la instrumentación 2 niveles arriba, 2 niveles abajo. Usualmente con estos tipos de técnicas en pacientes que se tienen que hacer una descompresión podemos utilizar una instrumentación más corta, únicamente un nivel arriba, un nivel abajo y con tornillos canulados podemos también hacer la inyección a través de los tornillos de metilmetacrilato para hacer la vertebroplastía en el nivel que se instrumenta. Pues prácticamente sería todo de mi parte. ¿Hay dudas, comentarios? Bueno, a mí me gustó muchísimo tu plática, Alan. Creo que estuvo actualizada la cuestión de la radiocirugía. Hoy en día es una herramienta más, sino una opción independiente de la cirugía, pero creo que la manera en que lo expusiste, el caso clínico actual que pusiste, que hace unos días operaste, todas las guías de tanto del Astro como de la Asociación de Cáncer Americana me pareció de mucha utilidad y definitivamente es una plática que para la práctica diaria va a ser muy útil de consultar en caso de que tengamos un paciente con esta patología. Las clasificaciones, todo excelente. Muchas gracias, Alan. Gracias, doctora. Gusto. ¿Hay más dudas, comentarios? Si no hay más, le damos las gracias, doctor. Una plática muy buena para todos nosotros. Y pues bueno, entonces les deseo muy buena noche a todos. Los esperamos el siguiente jueves a la misma hora con el tema de absceso cerebral por el residente de neurocirugía, Irán Peña. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.